Bienvenidos a otro episodio de Venezuela Weekly. Hoy nos encontramos con nuestros amigos de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, socio y director, y Jesús Palacios, economista senior, y vamos a conversar sobre la economía en año electoral, un año en el que la inflación continúa en la baja, pero no se ha materializado el gasto público que se esperaba. Y además, se ha revertido el alivio de sanciones que Estados Unidos estableció en octubre. Y con eso vamos a la primera pregunta. En octubre, cuando Estados Unidos entregó la licencia 44, se relajaron las sanciones contra el oro, el gas y el petróleo. Y ustedes dos escribieron una nota para Caracas Chronicles, donde estimaban las posibles tasas de crecimiento si se renovaba la licencia en abril, si no se renovaba y volvíamos al status quo anterior, o si empeoraba el régimen de sanciones. Sin embargo, en abril, la licencia 44 fue reemplazada por la 44A, y aunque revirtió el relajamiento de sanciones, permite que se entreguen licencias particulares a las petroleras. Y lo hemos visto con el caso de Maryland Prom, de BP, de Shell, y hasta un par de empresas de la India han aplicado, además de las que ya estaban, Eni, Repsol, etc. Entonces, quisiera saber con este panorama del retorno de las sanciones sectoriales, pero todo este puñado de licencias particulares, ¿qué podemos esperar de la economía para lo que queda de año y del crecimiento del PIB? Bueno, Tony, muchas gracias de verdad por invitarnos. Gracias a ustedes. Nueva iniciativa, invitarnos a esta nueva iniciativa de tu podcast. De verdad que estoy muy complacido. Y efectivamente la economía venezolana este año gravita sobre dos ejes. Uno es el régimen de sanciones, que va con tu pregunta, y otro es la dinámica electoral. Esos dos ejes son los que determinan el ritmo de crecimiento del país, ¿no? En primer lugar, con el otorgamiento de la licencia 44 en octubre, hubo muchas expectativas positivas, y cuando tú proyectas esos escenarios, si esa licencia se hubiese mantenido, estaríamos hablando de un crecimiento en el año 2024 superior al 10%, con un incremento fuerte en consumo y también de gasto público. En ese escenario hay que destacar que tampoco esperábamos que la elección presidencial se realizara en tan corto tiempo, se esperaba más hacia finales de año, y un entorno en una elección un poco más competitiva, dado pues el avance que pudieran tener las negociaciones. Sin embargo, eso cambió radicalmente. El gobierno obviamente no permitió que María Corina compitiera en la elección, puso trabas además a la candidata sustituta propuesta por María Corina, la doctora Corina Lloris. Hubo un proceso intenso también de negociación para la inscripción de la candidatura de Edmundo González. O sea, todo eso hizo que ese régimen de relajación de sanciones se revirtiera un poco y se estableciera o se pasara a un régimen de licencias particulares que tiene la característica que Estados Unidos tiene la potestad y decide a qué empresa o a qué sector le otorga pues la habilitación, vamos a decirlo de alguna manera, para operar en Venezuela. En resumen, en ese nuevo escenario donde tú tienes unas restricciones para la operación petrolera con esta nueva normativa de Estados Unidos, donde además tienes una campaña electoral que es mucho más corta, nuestros estimados de la economía pues cambiaron. Hoy estamos esperando apenas un crecimiento entre 4 y 5%, focalizado en pocos sectores, y una ejecución de gasto público mucho más moderada y limitada de la que esperábamos pues en el escenario anterior. Entonces, tenemos pues una economía que, si bien va a tener este año en líneas generales un desempeño positivo, el impulso es mucho menor que en un escenario pues con otras condiciones políticas. Gracias, Asdrúbal. Y ahora vamos a tocar justo el tema del gasto público, pero antes quisiera preguntarte, recuerdo que hace unos meses Ecoanalítica estimaba que si se mantenía la licencia 44, si se renovaba, la producción iba a aumentar en lo que cada año hasta tocar unos 100,000 barriles por día extra para final de año. Pero si no se renovaba, la producción se iba a estancar. Ahora, las licencias pueden cambiar este escenario, porque la producción ha ido creciendo gracias a Chevron, que tiene su licencia particular. Y hoy Bloomberg reporta que entre abril y mayo la producción venezolana aumentó unos 20,000 barriles por día hasta 860,000 barriles por día. Entonces mi pregunta es, ¿seguimos esperando que la producción se quede estancada sin la licencia 44 o esperamos un aumento de la producción petrolera en base a las licencias nuevas? Mira, en líneas generales nosotros estamos esperando que en lo que queda de año la producción petrolera prácticamente se mantenga en torno a los 850,000 barriles, que no haya incrementos sustanciales
de producción. Porque si bien se van a entregar estas licencias particulares y ya algunas empresas la tienen, el efecto inmediato de incremento de producción no se va a dar, además en un entorno donde todavía pesa mucho la incertidumbre. Tampoco estamos viendo, y es la parte positiva, caídas significativas en los niveles de producción. Nosotros mantenemos pues nuestro estimado de una producción petrolera en torno a los 850,000 barriles, de mantenerse ese régimen de licencias particulares que está entregando los Estados Unidos. Es probable que el año que viene veamos un aumento, digamos, no muy grande en términos de producción, que nos acerquemos al 1,000,000 de barriles. Allí, ya obviamente me estoy metiendo más en proyecciones de mediano y largo plazo. Allí es mucho más complejo incrementar la producción por encima de 1,000,000 de barriles si no hay cambio más profundo. Con este régimen de licencias particulares hay limitaciones importantes porque es muy probable que no todas las empresas con las que quiera trabajar PDVSA reciban habilitación o estén interesadas en recibir habilitación, y eso también complica mucho la capacidad de aumentar producción en un entorno donde PDVSA tiene limitaciones de recursos. Entonces, en líneas generales, lo que vemos es un sector petrolero con características de estancamiento. Claro, y además el crudo Merey, con o sin licencia, sigue vendiéndose con descuento por la desconfianza. Bueno, se vende con descuento. En este momento, prácticamente pudiéramos estar hablando de alrededor de cerca del 55% de la producción petrolera venezolana se vende con algún grado de descuento. Aunque ha bajado. Ha bajado. Pero, y el otro 45% obviamente se vende, digamos, a precio de mercado, pero con la característica que está ligada una parte de ese ingreso al pago de deudas que tiene PDVSA con sus socios. Y ha bajado incluso con el retorno de las sanciones. Bueno, justamente parte de las cosas que pasaron en el medio y bueno, 10 minutos aquí. Luego agradezco, Tony, también, por cierto, la invitación a hablar en 10 minutos. No, para nada. Los economistas siempre pelean. Bueno, más bien para agradecer igual la invitación de Tony a este nuevo espacio. Uno de los elementos que frustraron al gobierno luego de octubre y que, bueno, hacían esa decisión, diríamos, economía política más complicada, ¿no? Si habilitar ir a hacer una elección, habilitar los candidatos, ir a una elección más competitiva, o más bien ir a este escenario de más restricciones a una elección competitiva. Hoy hablamos de una elección semicompetitiva, es como el consenso que hay un poco en el mercado. El gobierno iba a recibir, bueno, un escenario también de second best en las sanciones. Entonces, bueno, ya no tienes una licencia general, aunque la licencia general tenía una gran traba, que era el tiempo en el que operabas, que era 6 meses, lo cual representaba igual para el sector petrolero y energético en general una restricción seria, porque la planificación de inversiones en un sector tan intensivo en capital no se hacen con plazos tan cortos. Y bueno, pasas a un escenario ahora de licencias particulares que, aunque tiene que aprobarse caso a caso, y sí limita un poco o genera vulnerabilidad en la independencia un poco de toma de decisiones en el sector petrolero local, y depende mucho ahora de la OFAC, bueno, genera plazos mucho más largos incluso, y permite una planificación mucho mayor para las empresas multinacionales como Repsol, Eni y Morel, que ya las hemos nombrado, ¿no? Que tienen ahora una posibilidad de operar multianualmente en Venezuela, ¿no? Con una licencia parecida a la de Chevron en condiciones, pero que incluso parte de un plazo más amplio, ¿no? Pero te decía, estuvo ese escenario un poco de discusión entre si valía la pena que el gobierno avanzara hacia una elección competitiva. Esos son temas un poco más políticos, pero del otro lado el gobierno se consiguió con la frustración de que aún con esa licencia general ni generabas muchas más inversiones porque tenías esa limitación del plazo, ni tenías unos descuentos tan drásticamente menores. O sea, incluso la disminución en los descuentos se dio de forma mucho más gradual y no llegó a los niveles que esperaba el gobierno, que eran en momentos de principio de año ya casi no tener descuento en la venta de crudo. Seguiste teniendo, mantuviste las ventas, sobre todo hacia Asia, unos niveles de descuento importantes que te mantenían en promedio con un descuento cercano al 20%, ¿no? Ahora, eso es mucho mejor, Rubén, y era un poco lo que comentaba, que lo que has visto a principios del 2023, cuando tenías descuentos de casi el 60%, en algún momento el pico, pues, por ciento sobre la venta de crudo y en 2022, ¿no? Entonces creo que el escenario un poco no se dio una reducción tan importante o drástica en el descuento como esperaba el gobierno, y ahora con el regreso de las sanciones generales al sector y unas licencias particulares aprobadas, probablemente
se mantenga en torno a niveles del 20 o 30%, ¿no? Sin embargo, el gobierno obtuvo mayor flujo de ingresos durante ese periodo, probablemente entre unos 700.000 millones adicionales por mes. Es un punto importante. Lo que sucede es que, por supuesto, la capacidad de mantener eso en el tiempo, como lo señala Jesús, con una licencia de 6 meses, es muy limitado. Y en segundo lugar, el gobierno también pensaba que podía contar con los recursos que están retenidos en el exterior y que esos recursos pudieran estar nuevamente en manos del Estado y podían ser utilizados para incrementar el gasto público, y hasta ahora esa entrega de esos recursos no se ha materializado. Es otra área, digamos, de molestia del gobierno en medio de esta negociación. Bueno, y mencionando justamente los descuentos con el tema del mercado energético internacional, Venezuela, y esto lo han estudiado ustedes por años, evadió el régimen de sanciones vendiendo crudo a China por medio de intermediarios como Malasia, como Oman. Pero bueno, ahora Estados Unidos es prácticamente el ente regulador que está dando las licencias de quién puede operar en Venezuela y quién no. Y se están dando a empresas occidentales, aunque está el caso de Jindal, de Reliance, que también quieren entrar en empresas mixtas con PDVSA. Entonces, ¿Venezuela se va a desligar por completo del mercado asiático o va a entrarle por la India si India recibe estas licencias? Esa pregunta es para mí o eso no. No voy a hacer que se moleste. Rivalidades de economistas. Mira, yo te diría, la próxima pregunta es que dirigirla ¿A quién va? Voy a hacer un sacapiojo y elegimos. No, yo te diría, mira, obviamente Venezuela, el mercado asiático es extremadamente importante, más allá del tema sancionatorio, porque el mercado asiático respecto a otros mercados está menos maduro y tiene una necesidad madura en términos energéticos, ¿no? Y tiene una necesidad mayor de energía que pueden tener los mercados europeos o el mercado americano. Entonces, una buena parte de nuestro petróleo se dirige hacia, incluso en un régimen de eliminación de sanciones, Asia debería jugar un rol importante. Y ahí destacan 2 mercados claves, China e India, ¿no? Pero efectivamente, la primera etapa del régimen de sanciones volcó a Venezuela hacia Asia, apoyado en primer lugar por Rusia, luego por intermediarios a través principalmente de Malasia. Y en esta nueva etapa que se da en el marco de la negociación, tanto de Barbados como la que se dio en la ciudad en Doha, efectivamente ha llevado a los Estados Unidos a tratar de equilibrar un poco el tema de los envíos de Venezuela y volviendo a darle peso al mercado americano o a empresas, digamos, que donde Estados Unidos sienta que puede el área de influencia ser mayor. Entonces, sí hay un elemento geopolítico que tiene que ver con esto, pero Venezuela no va a dejar de vender petróleo pues en el mercado asiático, que además es el que está demandando también buena parte de su crudo, y además la relación con China, es bueno mencionarlo, no lo estamos discutiendo acá, pero la relación con China es particular, porque además es un acreedor de Venezuela, y nosotros tenemos una deuda que puede estar entre 15.000 y 18.000 millones de dólares con China, y esa deuda, aunque no se está pagando necesariamente en este momento, sí va a tener que pagar en algún punto, y se paga principalmente con petróleo. Correcto, pero bueno, no solo el petróleo y el Estado, y ustedes han estado investigando cómo ha ido creciendo la voracidad fiscal del Estado venezolano en los últimos años. Recuerdo que en el último foro de perspectivas mostraron un gráfico donde se ve que el Estado venezolano, el CENIAT, pasó de recaudar poco más de 100 millones de dólares a principios de 2019 a 1.000 millones en marzo de este año. Y hace poco ustedes publicaron una nota en ProDaVinci muy interesante que muestra que el impacto de la voracidad fiscal en Venezuela afecta prácticamente 60% de los ingresos de una empresa. Ingresos operativos. Ingresos operativos de una empresa. Pero a pesar de eso, Venezuela tiene unas tasas de recaudación más bajas del continente. Y es porque gran parte, 70%, si no me equivoco, mencionan ustedes, de la fuerza laboral está en el sector informal. Entonces, las pocas empresas o pocas personas que están en el sector formal cargan el peso de esa voracidad fiscal. Entonces, ¿cómo impacta el peso fiscal en el consumidor y en las empresas venezolanas hoy en día? En una nueva Venezuela dominada por los impuestos que hace 30 años era impensable. Sí, yo creo que, o sea, es un punto, ¿no? Que al final, después de que la hiperinflación erosionó los ingresos fiscales del gobierno, porque hacía mucho más difícil la recaudación en bolívares, perdía muy rápido poder de compra y el gobierno cuando convertía eso en dólares se hacía poco. Hemos visto del 19-20 para acá un incremento importantísimo. Decíamos 150 millones de dólares se recaudaban al mes
entre el 19 y el 20 en promedio, y estás pasando este último trimestre, cierras con $900 millones promedio de recaudación entre los meses de marzo, abril y mayo, ¿no? Es impresionante ese incremento. Se ha basado en, la incorporación de nuevos impuestos, como el IGTF, ahora la nueva ley de contribuciones ha sido, pero sobre todo la apreciación cambiaria. Esto es una cosa o un elemento que discutía recientemente. También ha generado que la recaudación por IVA se incremente, porque los negocios facturan más porque los precios en dólares subieron y la recaudación de impuestos sobre la renta también se ven en parte beneficiada por ese proceso de apreciación. Y el Estado ha estado mucho más voraz, con más fiscalizaciones, con más seguimiento a las empresas. Perdona que interrumpa, Jesús, pero hay que tener mucho cuidado con ese punto porque puede interpretarse como que es un elemento solamente de apreciación cambiaria, es decir, y no es así. Es decir, hay un tema de efectivamente, hay una voracidad fiscal importante, más fiscalizaciones, incorporación de empresas o de actores como contribuyentes especiales, y sobre todo es importante entender que las empresas se enfrentan a 3 niveles de recaudación. El primer nivel es obviamente el nivel nacional, que es el CENIAT. Luego tienes un nivel municipal, que son alcaldías, que recaudan también impuestos. Y el tercer nivel son organismos del Estado que también recaudan tasas y contribuciones. Algunos ejemplos: ley de ciencia y tecnología, ley de deportes, la contribución nueva para pensiones. O sea, cuando tú sumas esos 3 niveles es cuando llegas pues al 60%. Exactamente. Que además vale la pena explicar porque mucha gente nos lo ha preguntado, ¿no? ¿Qué significa 60% del margen operativo? Bueno, es justamente cuando ya tú descuentas los costos de venta de tu materia prima o al final los costos más inmediatos vinculados a la venta de tu producto y los gastos incluso administrativos de alquiler y empleados, ¿no? Bueno, cuando llegas a ese resultado te quedan los ingresos operativos y de esos ingresos operativos, cuando tú haces la relación con todo lo que tú pagas al gobierno, el 60% o más, porque tenemos muchos ejemplos de que incluso es un poco más, se van en declaraciones de impuestos de estos 3 niveles que mencionabas, Rubén. Eso sí es la suma de todos. Si yo dirigiera una empresa en República Dominicana, en Costa Rica, en Colombia, ¿cuánto se llevaría el Estado de mis gastos operativos? De mis ingresos operativos. En promedio en otros países estás hablando de menos de 30%. Que es el doble. Es mucho más fuerte la carga y se justifica, Tony. Creo que es importante porque el Estado venezolano hoy intenta, como decías, Rubén, con esa voracidad y esa mayor fiscalización, incrementar sus ingresos fiscales, lo cual es una labor que probablemente otro gobierno podría buscar, pero justamente generando incentivos para que la base de recaudación, que es la formalización de las empresas y de los empleados, se incremente, ¿no? Eso sería la vía lógica que debería seguir justamente para buscar una mayor recaudación. Y tiene un impacto en el consumidor también. Yo creo, y vamos a ver aquí qué opinas, Rubén, creo que esto nunca lo hemos hablado, pero hay muchos impuestos como el IGTF, incluso aumentos en el IVA, y sobre todo IGTF, e incluso ha habido recientemente la ley de pensiones, tienen un impacto también inflacionario y generan una presión también en los precios hacia el consumidor, ¿no? Ahí, sobre todo el IGTF tuvo un impacto muy perverso y complicado de cara al consumidor porque generó en la cadena de valor de una empresa, cuando yo pago de un proveedor a otro y llego hasta el producto final, muchos pagos IGTF que recargaron los costos en las empresas. Sí, recuerdo cuando el año pasado y el antepasado escribí una trilogía de reportajes sobre el reventor de la burbuja en Caracas Chronicles y los entrevisté a ambos, hablaron mucho del tema del IGTF. Y por eso me llama la atención, recuerdo también, ustedes han hablado aquí en Ecoanalítica, que luego de Venezuela se arregló este periodo de crecimiento y vino el frenazo económico. Prácticamente vimos una caída de nuevo del consumo que venía en alza en ese periodo de mejora económica relativa. Y ahora sí, está subiendo el consumo nuevo, pero no se ha recuperado a los niveles de 2022, ¿cierto? O sea, el consumo sigue medio estancado en Venezuela. Mira, es que hay que, tener cuidado. Y nunca la narrativa Venezuela se arregló, me gustó, porque es que nunca se arregló, aunque fue una frase que usó mucha gente. Creo que fue simplemente que tocamos fondo en el 21-22 y empezaron a operar unos cambios. Cambios que no necesariamente han desaparecido. Es decir, nosotros tenemos una economía que se ha dolarizado, tenemos un sector privado que de alguna manera se ha reinventado en este contexto, algunos sectores con más dinamismo que otros, algunas regiones con más dinamismo que otros, un Estado un poco más pragmático en su relación con el sector privado, una entrada indiscriminada de productos importados. Entonces, creo que una mezcla de todo esto cambió el panorama.
unido pues al colapso del Estado y la eliminación de subsidios que dejó a mucha gente fuera de la capacidad en su capacidad para consumir. Lo otro que es importante destacar es que Venezuela es una economía volátil y frágil. ¿Qué quiero decir con esto? Es una economía que sí, en el 21-22 tuvo un buen desempeño, cayó otra vez en el 23, que es lo que tú dices, el frenazo. Ahorita vuelve a tener algunos signos leves de recuperación, pero muy leve. Vamos a estar perennes en ese ciclo hasta que nosotros no resolvamos nuestros problemas estructurales. Una economía que su potencial petrolero no está siendo utilizado, una economía donde una base importante de su población tiene ingresos muy precarios y por lo tanto su capacidad de consumo, donde no hay acceso al crédito, donde hay un grave problema de servicios públicos y de infraestructura. Todo eso limita la capacidad de crecer y hasta que nosotros no resolvamos eso, no vamos a crecer. El consumo es un consumo que hay que verlo, por eso hice toda esta aclaratoria, porque en realidad, si tú revisas el comportamiento de categorías como alimento, medicina, cuidado personal, el consumo no ha caído, el consumo ha venido creciendo y en muchos niveles nos estamos acercando a lo que se consumía año 16 previo a la pandemia. Pero, ¿qué sucede? Número uno, eso no es replicable a los demás sectores. Si vamos a vestido y calzado, a tecnología, a entretenimiento, obviamente ahí sí aplica lo que tú señalas. No hay recuperación de consumo para nada. Si lo ves además en términos de quién compra, en realidad la base de población que hoy tiene capacidad de compra, de alguna manera estamos hablando de una población que está en torno a los 8-9 millones de personas. Ojo, quiero aclarar acá que no quiere decir, si hablamos de una población de 25 millones, que el resto de las personas no come no tienen capacidad de consumo, sino que es muy, muy limitado. Entonces, 8-9 millones de personas es el que le da dinamismo al mercado en términos de capacidad de compra, de explorar nuevas marcas, de, digamos, acceder a nuevas ofertas. Y en ese grupo también hay matices, ¿no? Entonces, es muy importante, y me da pie esta pregunta, y perdone que me ha extendido un poco, pero me parece súper pertinente aclararlo, entender que en Venezuela hay matices en el consumo. Entonces, esto es clave, sobre todo para los negocios, indagar hoy quién consume, cómo consume, porque allí están operando unos cambios que muchas veces pasan imperceptibles. Y quiero cerrar con la idea de que a mí me parece terrible que en la discusión, sobre todo la discusión política, se reduzca todo a 80-20. Es decir, 20 que puede comprar y 80 que no. Y creo que eso es una reducción simplista que no refleja los cambios que han operado en la economía venezolana. Y además lo que tú llamas la triple desigualdad. Exacto. Regiones, sectores, industrias. De ingresos, exacto. Hace poco el papá de una amiga peruana me decía, ¿cómo es posible que en un país con crisis humanitaria llenen un concierto del tamaño de Estados Unidos 2 veces, el de Karol G? Y yo le decía, la triple desigualdad. Sí, claro. Además que... O tenga sectores que estén creciendo. O sea, el año pasado la economía venezolana a lo sumo habrá crecido 1.5%, pero el sector alimentos creció más de 10%. ¿Entiendes? O el sector de medicina o salud creció entre 8 y 10%. Entonces, tú tienes unas diferenciales muy fuertes. Bueno, y 80.000 personas en un concierto no es un fenómeno económico que representativo, ¿no? Al final te demuestra algo de desigualdad, pero no. Hasta en Damasco hay discotecas hoy en día, un país en guerra civil. O sea, eso se ve un fenómeno global. Bueno, y además, Portuguesa, como tú decías en Caracas Chronicles, creció hoy más de 8% del año pasado y la economía nuestra se contraja. Exactamente, y ahí está concentrada la actividad agroindustrial. Yo creo que es un país, para cerrar un poco con lo que decía Rubal, que hay que analizarlo mucho desde lo sectorial y los sectores que crecen y los que no, atacar muy bien y entender muy bien a qué tipo de consumidor le estás hablando, porque son muy distintos. Incluso eso pasa por entender que es un país cada vez más federalizado, en el que las realidades de una región, en la región central sobre todo, y particularmente Caracas vive una realidad muy distinta al resto, lo sabemos todos, pero tienes esas diferencias también regionales como el centro-occidente, que Portuguesa ha destacado como un ejemplo de recuperación. Es un tema muy actual. Hemos visto que la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo ha estado creciendo de una manera significativa, más del 10%. Y es algo que creo que no sucedía desde el 2022, corrígeme si me equivoco. Y Asdrúbal, tú siempre has remarcado que la tasa oficial está sobrepreciada, sobrevaluada, pero que el bolívar está apreciado.
y que, o sea, que es un valor artificial que nace de que el Banco Central está haciendo inyecciones multimillonarias de dólares a la economía semanalmente. Pero tú has alertado que ese sistema no es sostenible a la larga. Entonces mi pregunta es, ¿llegó el final del dólar artificial? No, mira, no me gusta la palabra artificial porque el dólar está ahí y la gente lo puede comprar. Es un dólar que obviamente no está en su nivel de equilibrio. Prefiero ceñirme al rigor técnico. Artificial a mi juicio no es, porque si tú hoy entras en una mesa de cambio de los bancos, te venden un dólar a 36, 37 y si compras a paralelo te lo venden en 40, 41. Entonces artificial no es. Ahora, el tema clave es el precio, digamos, de equilibrio del tipo de cambio en Venezuela, que es una expresión que usamos los economistas, y efectivamente no lo es. ¿Eso qué significa? Para que la gente que no es economista lo entienda. Bueno, que tenemos una tasa de cambio que está de alguna manera contenida, represada, porque el gobierno se esfuerza en mantenerla. ¿Cómo lo hace? Vende dólares a través de los bancos. Esos dólares sirven para saciar un poco la demanda. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Como en este tipo de sistemas, no tampoco estamos inventando la rueda, pasó en Venezuela, pasó en Argentina y ha pasado en muchos otros países, llega un punto en que cada vez tienes que vender más dólares para satisfacer esa demanda, se vuelve insaciable porque el precio, digamos, está muy por debajo de su punto de equilibrio. Ahora, siendo este año electoral y revisando el flujo del gobierno, no esperaría yo una maxi devaluación. Es decir, que el gobierno deje que el tipo de cambio se devalúe y se corrija ese tema. Entonces, creo que lamentablemente el problema de apreciación nos va a acompañar un buen tiempo y eso tiene implicaciones negativas para la economía. La primera de ellas es que obviamente genera presión a que los precios en dólares suban y eso es terrible porque incluso imagínate, si tú ganas en dólares, pierdes poder de compra, pero piensa en un empleado público, en una persona que gana en bolívar. Segundo elemento, hacen más competitivos los productos importados sobre los productos nacionales. Entonces, tiene un efecto adverso sobre nuestra industria manufacturera, sobre nuestro parque industrial. Y en tercero, que va en línea con tu pregunta, bueno, genera estos episodios de inestabilidad, ¿no? De que la brecha se amplía, entonces nuevamente hay presiones a que se generen distorsiones, los comerciantes empiezan a obligarte a cobrar solo en dólares, empiezan a utilizar una tasa de cambio que es diferente, se genera lo que llamamos los economistas asimetrías y distorsiones o fricciones transaccionales que no ayudan. Para mí, Andrew, aquí una pregunta que me surge de esto y me parece interesante que lo hablemos, ¿no? ¿Es peor una devaluación hoy o es realmente peor esa brecha más bien entre el tipo de cambio oficial y paralelo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Pero ya entraríamos en un debate de economistas, pero yo te digo, y es una opinión, a lo mejor me va a caer encima cuando vean este video, para mí es mucho peor el tema de la brecha que la devaluación. Yo creo que el tipo de cambio debe deslizarse. Creo que ayudaría a generar un poco más consumo. Creo que la política del gobierno de contener la tasa de cambio como lo ha hecho no es la mejor, pero tienes que mantener la brecha cerrada, la brecha, digamos, controlada, en un nivel por no vas a hablar del 5%. 5%. ¿Cómo se consigue eso? El Estado debería deslizar la tasa del Banco Central a que ese pliego se acerque lo más que pueda a la tasa paralela. Evitar ese acercamiento hace que la brecha se amplíe y genere distorsiones. Un poco para que la gente entienda, en estos, ya quedan menos de 60 días para la elección, el gobierno va a estar gastando mucho y ese tema va a estar en el tapete. Hay que ser muy prudente, sobre todo para quien tiene un negocio, ¿no? Sí. Y a pesar de esta brecha que está creciendo, de todos modos el gobierno sigue controlando la inflación. O sea, estamos viendo una baja de inflación. Jesús lo decía en TikTok hace poco que en Venezuela la inflación en dólares pasamos de por encima del 100% a menos del 10%. Y en bolívares la caída va de 180,000% en el periodo de la hiperinflación a un 90%. Jesús como es la estrella de TikTok. TikToker. Ya Venezuela no es el mismo universo de la inflación. Es así. Y realmente ya estamos como en el top 5 y es un mérito enorme. Puede haber sido top 1 por más de 6, 7 años, ¿no? Exacto. Gracias, Líbano y Argentina.
Esa corona la tuvimos por mucho tiempo. Ni de Argentina se pusieron las pilas. Era back to back de Venezuela siempre. Y yo sí creo, al final Asdrúbal lo mencionaba cuando también explicaba el fenómeno de contención del gasto y del tipo de cambio del gobierno. El gobierno basando una estrategia de contener el gasto público, basado en una estrategia de intentar que el cambio no se evalúe tanto, porque el cambio tiene un efecto inflacionario muy fuerte. Ha mantenido incluso en la campaña una campaña diseñada para ser más corta, que también le da espacio para poder guardar un poquito más de disciplina fiscal. Sigue priorizando la estabilidad cambiaria, la estabilidad en precios, incluso más que el crecimiento. Podrías tener un crecimiento mucho mayor, de repente si quisieras una ejecución del gasto mayor. Al final, el gobierno no solo tiene dilemas en lo político, lo tiene en lo económico. Es decir, ¿cuál es el dilema del gobierno? El gobierno le encantaría tener una campaña en el que haya más consumo, en el que haya más bonanza, ¿verdad? Más actividad. Creo que eso ayudaría un poco a mejorar su percepción, a mejorar sus números. Para lograr eso necesita gastar, pero no tiene, ya lo decíamos antes, no tiene suficientes ingresos para generar ese gasto. Si pretende generar ese gasto por la vía del Banco Central, entonces genera otro problema que es bolívares en el sistema, devaluación e inflación. Entonces, también en lo económico hay restricciones importantes. Y yo creo que, obviamente no creo que haya sido la razón primaria, pero sí creo que jugó un rol el por qué se diseñó una campaña tan corta, porque efectivamente no tienes suficientes niveles de gasto para sostener una campaña larga. Y yo vi ayer, por cierto, que estaba oyendo algo de los discursos de Maduro en su programa, y justamente ponía énfasis a Rubén en esos dilemas, y era poner especial importancia en que han mantenido la inflación baja y que la inflación de mayo puede estar cerrando, según su información, en uno de los menores niveles en años, ¿no? Casi decía en décadas, ¿no? Entonces, creo que el gobierno justamente está empeñando mucho a la gestión en 2024 en destacar que ha conseguido logros económicos en alguna recuperación del consumo y en alguna estabilidad cambiaria y de precios. No es lo ideal, pero es verdad, ha habido mejoras en eso. Mi pregunta con esto es, entonces, ¿el sacrificio ha sido el gasto público en época electoral? Porque hemos visto que Maduro ha anunciado unas cuantas misiones, una misión para las mujeres, una para los adultos mayores, bonos para los pastores evangélicos, pero realmente no pareciera haber un aumento notorio del gasto público. Entonces, no sé si lo ha habido más recientemente, ustedes han registrado algún incremento, pero ¿ganó la responsabilidad fiscal sobre la fiesta electoral? No, ganó la falta de dinero. Yo creo que al final el gobierno no tiene suficientes recursos, y si los tuviera los gastaría, estoy convencido de eso. Y bueno, le toca una campaña en unas condiciones muy diferentes a lo que han sido campañas previas. No voy a hablar de la campaña de 2018 porque es una campaña muy particular, pero si tú comparas esto con la campaña 2015, la campaña 2012 o 2013, bueno, ni hablar de 2006, en el que el gasto público llegó a niveles de 40,000 millones de dólares, hoy estamos muy lejos de eso. El gobierno pues está haciendo una campaña muy, muy austera. Si bien en estas últimas semanas ha habido un incremento, es un incremento tímido de gasto, y creo que el gobierno está aplicando ingeniería electoral e ingeniería financiera. ¿Qué quiero decirte con esto? Está tratando, como sabe que no tiene caudal de recursos, está tratando de maximizar lo poco que tiene. ¿Cómo lo maximiza? Yendo a grupos clave para ello. Los evangélicos, porque representan una base de apoyo importante, mujeres, los jóvenes, porque son un caudal también, un universo electoral importante, los adultos mayores, donde todavía hay una base del chavismo fuerte. No está habiendo gasto en infraestructura, en obras, porque está muy limitado y porque eso no te rinde frutos de inmediato. Fue muy, muy comedido en el aumento de salarios al sector público. Entonces son señales de que efectivamente estoy tratando de maximizar lo poco que tengo. Sin embargo, yo no descarto, y por eso fue que hablé de prudencia hace un momento, que en la medida que sigan pasando los días y se acerque el evento electoral y cómo va la dinámica política, el gobierno esté dispuesto a erogar más e incluso a emitir bolívares para sostener, sobre todo en los últimos días, un poco más de gasto y de movilización, y probablemente eso en el mes de finales de julio-agosto pueda tener incidencia en devaluación e inflación. Y hasta ahora, junio, 6 meses del año, ¿cuánto es el estimado de Coanalítica de gasto público de incremento en lo que va de año? Mira, en lo que va de año estamos hablando
sobre todo a partir de abril, porque en los primeros meses no hubo tal, que tú puedes estar hablando de un incremento en términos de dólares en torno al 10%, que como te digo es extremadamente tímido. De hecho, nosotros teníamos en 2 escenarios que incrementara casi 50%, en el escenario de licencias amplias, como lo habíamos visto, y en el segundo, que sería el que debería aplicar, que aumentara cerca del 30%, y no se está viendo todavía esas Sí, dimensiones. ni siquiera en ese segundo escenario, aunque, bueno, habría que esperar el segundo semestre. Sí, que pasa en las elecciones. Bueno, y para cerrar con una última pregunta, en el panorama que vemos hoy en día en Venezuela estamos viendo un crecimiento tibio de la economía. Está creciendo el crédito, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la crisis. Si no me equivoco, representa una parte minúscula del PIB cuando antes llegó a ser 40% del PIB. La inflación, aunque está bajando, sigue siendo una de las más altas del mundo. Y bueno, se me viene a la mente esta frase de Guillermo Telaveleo, que es un politólogo y profesor, que él habla de la armonía desilusionada que estamos viendo en Venezuela. Y pareciera que cada semana que pasa la desilusión crece. Entonces mi pregunta es, y aquí uso una frase muy de Asdrúbal, ¿está nuestra economía estancada en el foso? ¿Nuestro crecimiento va a seguir siendo tibio en el mejor de los casos si nada cambia de forma estructural? Sí, a mí, bueno, Jesús hará su comentario final. A mí lo que me gustaría destacar es que nosotros nos jugamos en esta elección el que Venezuela retome o no su senda de crecimiento. Venezuela es un país que necesita crecer a altas tasas y por mucho tiempo, para decirlo en lenguaje sencillo. Sí. A eso los economistas lo llamamos crecimiento sostenido. Entonces Venezuela necesita eso. ¿Por qué? Porque es una economía que estuvo en 400.000 millones, llegó a 40.000 millones y hoy está en 100.000 millones. Es una cuarta parte de lo que fuimos. Y esa economía de hoy, Tony, no le da bienestar a las mayorías. Solo unos pocos pueden estar bien. Pocos sectores, pocas personas, pocas ciudades. Entonces, si nosotros queremos que las mayorías se beneficien, que en este país quepan todos, tenemos que crecer. Y crecer necesita superar el conflicto político. Necesitamos una elección que sea reconocida, necesitamos un proceso de negociación que llegue a acuerdos creíbles y sostenibles en el tiempo para que Venezuela pueda volver a retomar financiamiento, a atraer inversiones y a recuperar sectores claves como el minero y el petrolero. Y eso no lo jugamos en la elección. El temor que tengo es que de la elección no salga una solución, sino que se profundice el problema, que no sea reconocida, que volvamos otra vez al esquema donde la comunidad internacional no reconoce los resultados, donde incluso los actores nacionales tampoco, una parte de ellos, no reconoce los resultados, que el desmontaje de sanciones no se dé, y ahí lo que vamos a tener es justamente eso que tú mencionas, una economía estancada. Entonces, eso es un poco lo que nos jugamos y ojalá podamos empezar esa senda de recuperación. Si no estoy de acuerdo, no hay restitucionalización, que será clave para este crecimiento. De acuerdo también. Yo agregaría, o sea, creo que Uruguay ya da una conclusión bastante amplia y que toca muchos puntos. Agregaría que en el contexto de América Latina y cuando uno intenta hacer pronósticos económicos es fastidioso, nos hace mucho ruido en el economista que en los fenómenos políticos la incidencia política sea tan alta, y en Venezuela es el extremo, ¿no? O sea, al final, todos los escenarios que podamos decir de acá en más a 2024, 2025, los siguientes años, están demasiado condicionados al tema político. Y eso, bueno, es un elemento que genera mucho ruido, es una variable exógena para nosotros proyectar, y por eso cuando la gente nos pregunta por crecimiento o consumo en los próximos años, hay que hacer demasiada mención de eso. Pero si algo, o sea, coincido con lo que mencionaba Asdrúbal, la elección ojalá sirva para generar acuerdos institucionales serios que generen confianza en todos los actores nacionales, que generen confianza para los actores internacionales y que no sea un elemento más bien de agregar cuestionamientos, dudas, porque el país va a crecer en la medida que tengamos instituciones que sean creíbles, que generen confianza, y eso es un escenario en el que hoy estamos lejos, o en el que hoy no se generan consensos, ¿no? Y North decía al final, que es un autor que en economía y en desarrollo económico se sigue mucho, que Gana un Nobel. además las economías tienen crecimiento sólidos en la medida que las instituciones son creídas y creíbles por todos, ¿no? Al final que generan amplitud y que, bueno, así se genera realmente bienestar, y como decía Asdrúbal un poco más, Sí. el crecimiento no es bienestar, ¿no? Es desarrollo económico. Que tiene que cambiar porque es un modelo que excluye y no que incluye. Gracias, Asdrúbal. Gracias, Jesús. Y mientras esperamos nuestro milagro económico, nuestro cambio de modelo, sigan viendo Venezuela Weekly, suscríbanse abajo y suscríbanse al newsletter para que reciban todos los lunes las noticias de lo que está pasando en el país. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.